Tercer Sistema. Félix Pazzi Paco nació en Santiago de Yayagua del Departamento de La Paz el 21 de febrero de 1967. Obtuvo el título de licenciatura en Sociología y el título de Maestría en Desarrollo Agrario en 1996. Además, en 2008 recibió el grado de Doctor PhD en Ciencias del Desarrollo. Desde 2006 hasta 2007, Félix Pazzi fue ministro de Educación de Bolivia y actualmente es el gobernador del Departamento de La Paz desde el 31 de mayo de 2015. Uno de sus trabajos más característicos es que siempre ha estado activo en el apoyo a los movimientos indígenas de Bolivia. En primer lugar, el concepto de desarrollo mismo, por lo menos desde aquí, América Latina, se convirtió en muy polémico. Se ha atribuido a una lógica más occidental, eurocéntrica, en donde concibe como una linealidad de la historia, o como una unilinealidad, en donde tiene que una sociedad empezar por una característica, quizás diríamos, no desarrollista, ¿no? Y ha sido calificada no fuera del desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, para mí es más coherente hablar de diferentes potencialidades económicas, políticas, culturales, ¿no? Que cada civilización tiene sus características propias y no tiene ninguna obligación de enmarcarse a un tipo de desarrollo que lo hizo en Europa. ¿Por qué se considera más importante la descolonización que el desarrollo? En este texto de Tercer Sistema, hasta el momento, en Europa, precisamente desarrollaron dos esquemas de sociedad que se universalizó como las únicas. Es el capitalismo en primer lugar, ¿no? En temas económicos y políticos y en todos los sentidos, ¿no? que se gestó precisamente desde Europa Central y que evidentemente la que tuvo mayor éxito en la humanidad y fue imitado y fue universalizado ese esquema de sociedad basada fundamentalmente en la enajenación y la explotación, que es la base fundamental, la que distingue incluso de diferentes modelos de sociedad, la explotación y la enajenación, ¿no? Frente a esta situación de explotación y enajenación, que también nace otro esquema de sociedad llamada socialista o comunista, en donde evidentemente se preocupan de eliminar la explotación y la enajenación del trabajo. Me parece interesante ese principio, digamos, de buscar una sociedad sin explotación, sin enajenación. Pero no lograron plantear ni efectivizar cómo se podría eliminar la explotación, la enajenación. Empezaron a plantear que desde el Estado se podía solucionar ese tema. Es decir, estatizando la economía podría eliminarse la explotación y la enajenación. Y ese modelo, ¿no? Prácticamente en la realidad, ¿no? De las experiencias que se ha tenido en los conocidos socialismos reales, ¿no? Que no han podido lograr eliminar la explotación y la enajenación. En este texto digo claramente, solamente el trabajador obrero, ¿no? O asalariado en este caso, solamente pasó de un patrón privado a un patrón Estado, pero la esencia fundamental de enajenación, ¿no? Se mantiene. Antes, en el capitalismo, la enajenación lo hace un propietario privado y en el socialismo lo hace, ¿no? Un Estado. Y el trabajador sigue siendo no soberano, ¿no? El trabajador sigue siendo enajenado y explotado y asalariado y condenado de igual manera a una vida, ¿no? Inferior a los que detentan y el poder. Esto es, digamos, mi cuestionamiento. Y estas dos sociedades es la que se presenta como derecha y izquierda, como únicas alternativas para el mundo. Y mi crítica ha sido desarrollada a partir de eso, en el sentido de que no es la correcta manera de soñar que una sociedad sea sin enajenación y sin explotación. Ahí planteamos el modelo comunal o el sistema comunal como tercer sistema, que el trabajador, cuando es propietario de la empresa y además él mismo es trabajador directamente en la empresa, es la única manera que puede
el trabajador se libre de la explotación y la enajenación. Esa es la propuesta. Ahora, ese tipo de modelos encuentras precisamente en las sociedades antiguas, pero no en economías de gran escala, sino en economías de pequeña escala o en economías de subsistencia. ¿No? Pero ahora mi propuesta es cómo rescatar el concepto, digamos, de que el trabajador es propietario, además trabajador él mismo, de manera directa, ¿no? Que funciona en las sociedades antiguas. Rescatar el concepto, ahora aplicar ese mismo concepto en las economías de gran escala. Esto es el gran desafío que se plantea en el tercer sistema como un nuevo tipo o modelo de sociedad diferente al capitalismo y al socialismo. Y a los dos, al capitalismo como al socialismo, he ubicado precisamente, ¿no?, al concepto de desarrollo propiamente dicho, ¿no? Y mientras a estos tipos de economías, en el sentido de que el trabajador es además dueño y además trabajador al mismo tiempo, lo he llamado, ¿no?, diferentes posibilidades de potenciamiento económico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre clasificación social y clasificación racial que menciona en su libro Tercer Sistema? Que ha existido dos civilizaciones, una la que dominó y otra que ha sido dominada. Esto es una realidad, ¿no? Este hecho de que una civilización, en este caso la civilización occidental, dominó a las civilizaciones indígenas, ha desarrollado también ciertos esquemas de sociedad. Uno, por ejemplo, ¿no?, ha desarrollado una desigualdad social, incluso en términos de discriminación, ¿no?, a las civilizaciones indígenas. Es decir, las jerarquías han sido construidas en función ya de pertenencias incluso raciales, étnicas. El concepto de raza-etnia fue muy importante para incluso diseñar la división social del trabajo, ¿no? En otras palabras, ¿no?, los trabajos más manuales o considerados más inferiores han sido, ¿no?, asignadas como roles o funciones de los indígenas. Y los trabajos o funciones o roles que implican mayor prestigio y fundamentalmente mayor poder han sido, ¿no?, asignados a los blancos mestizos que han llegado evidentemente de la civilización occidental. Y eso es, por ejemplo, y ha generado totalmente una desigualdad de la sociedad. Y esto es la primera lucha que aquí desde América Latina se ha tenido que enfrentarlo, que poco a poco ha ido avanzando, pero que todavía quedan los resabios muy fuertes. Incluso las instituciones de formación profesional han sido diseñados en función de estas pertenencias étnicas, es decir, unos más dedicados a los indígenas y otros más a los blancos mestizos. La conquista, que todavía hoy día no está superada totalmente en Bolivia, por ejemplo, hay escuela de sargentos o de grados inferiores que solamente estudian los indígenas, y los grados que son ya de jerarquía superior, los oficiales, son más destinados a los blancos mestizos. Eso todavía es una tarea pendiente en Bolivia, no se ha solucionado. Entonces, esta clasificación social a partir de criterios étnico-raciales he llamado colonialidad, ¿no? Primer aspecto, ¿no? Y el segundo aspecto es colonialismo, que yo diferencio el concepto de colonialidad y colonialismo. No, la colonialidad se refiere fundamentalmente a la clasificación social a partir de criterios étnico-raciales. Por lo tanto, el objetivo para superar la colonialidad es buscar la igualdad, ¿no?, entre todos los humanos, sean hombres, mujeres, diferentes civilizaciones, de diferentes pertenencias étnicas, que tengan el mismo trato y el mismo acceso a diferentes oportunidades. Primera definición, ¿no?, para superar la colonialidad, ¿no? Ahora, y otro concepto es el colonialismo. El colonialismo yo lo entiendo como imposición, más bien, ¿no?, económico, cultural, político de un pueblo sobre otro pueblo. Eso significa de una civilización, es decir, características de una civilización en el campo económico, político, cultural, filosófico, religioso, idiomático, etcétera, ¿no?, que se impone a los otros pueblos para que los otros pueblos
aprendan esas civilizaciones. Eso es el colonialismo. En tal sentido, por ejemplo, ¿no?, la civilización occidental impuso la economía capitalista o la economía socialista a las civilizaciones indígenas para que crean que esos son los únicos modelos, negando, ¿no?, las propias civilizaciones, a las civilizaciones indígenas su propio desarrollo, si quieren, económico o su propia potencialidad económica, que no es ni capitalista ni socialista. En términos jurídicos, de la misma manera, yo había planteado que la administración de la justicia, ¿no?, debía ser hecha por las organizaciones territoriales, ¿no? Es decir, aquí tenemos en La Paz y en Bolivia juntas de vecinos. Los juntas de vecinos tienen sus directivas. Esas directivas, y juntamente con sus bases, son las que debía administrar la justicia, por lo menos las que se refieren, como se dice, a derecho privado, y no al derecho de Estado, al derecho público. Solamente los jurídicos debían existir para arreglar los temas públicos, es decir, corrupciones, traición a la patria, los que implican a todo el Estado, pero como por ejemplo delincuencia, de robo, de asesinatos, de violaciones, daños ambientales, etc., eso debían arreglar en la propia sociedad a partir de sus organizaciones territoriales. Este se convirtió evidentemente en muy polémico, pero es una propuesta, ¿no?, en decir, digamos, cómo incluso la justicia, el poder, la economía se devuelve al pueblo y el pueblo empieza a administrar. Para mí, la única manera de que realmente un ser humano, incluso individual y colectiva, sea libre, es cuando, ¿no?, ellos mismos administren el poder, la economía y la justicia. Mientras tanto lo administre otro ente abstracto, una élite, siempre será dominado y nunca habrá una libertad realmente que la sociedad, la humanidad en su conjunto aspiró a la libertad, ¿no? La propuesta del tercer sistema es el modelo comunal, es decir, economía, democracia y justicia comunal. ¿Cuál es la explicación de ese modelo comunal? Y en ese sentido es lo que yo planteo, ¿no?, la asociación libre de los trabajadores, la asociación libre, en donde cada uno, conforme a su especialidad, ya trabaja en la empresa, ya para producir a gran escala. Y la remuneración se hace también en función del trabajo, ¿no?, especializado, y además de la cantidad de excedente que se genera en la empresa, ¿no? Pero lo fundamental sigue siendo aquí un elemento, que no hay trabajadores contratados, ¿no?, sino los mismos dueños que se han asociado para implementar una unidad de producción, evidentemente con una tecnología muy fuerte, pero ellos mismos ahora son trabajadores, conforme a la especialidad que hayan generado. Entonces, eso es la gran diferencia del capitalismo y del socialismo. Como una unidad de producción técnica sigue siendo, digamos, moderno, pero no hay explotación, no hay relación de trabajo de explotación. La diferencia del socialismo es que en el socialismo se desarrolla de la misma manera, en el sentido de que hay explotación. El trabajador no es dueño de su trabajo, ¿no? Los excedentes que genera tienen que transferir a un tercero, que se llama ahora Estado. Y de ese manejo de dinero del Estado fundamentalmente se beneficia una entidad burocrática, el gerente, el partido, etcétera, ¿no? O usufructúan ese excedente del trabajador, y el trabajador vive en las mismas condiciones, sigue siendo asalariado. Y en otras palabras, lo que estoy diciendo, en el sistema comunal no hay trabajador asalariado, ¿no? De eso nosotros estamos haciendo el esfuerzo, ¿no?, de construir unas economías modelos en algunos rubros. Por ejemplo, en la quinoa vamos a incursionar ahora a partir de 2016. Lo que estamos proponiendo a los productores es que se asocien 500 hectáreas como una unidad de producción, donde se puede poner agua, tecnología, todo lo que es el manejo empresarial, y de esa manera bajar los costos. Porque una empresa comunitaria tiene que ser competitiva, porque una de las cosas que plantea el tercer sistema es que no se trata de eliminar el mercado. Y eso es una instancia que para mí, el mercado es totalmente distinto del capitalismo, ¿no? Es otro campo el mercado. Por lo tanto,
Hacer o querer hacer desaparecer el mercado es un sueño, es una ilusión irreal. Por lo tanto, hay que adecuarse. Por lo tanto, las empresas tienen que ser competitivas y tienen que producir a gran escala, ¿no? Entonces, este es el primer desafío, una unidad de producción de quinoa en 500 con toda esa tecnología. Y estamos empezando en otro rubro, de camélidos. Yo he prometido, asóciense los lugares pastizales que son, ¿no?, propiedades muy individuales. Y ahora hemos dicho, asóciense a una cosa de 1.000 a 2.000 hectáreas, donde vamos a comprar unos 3.000 a 5.000 camélidos. Y el objetivo es vender por lo menos al año 1.500 camélidos. En ese sentido sí habría ganancia para el productor, ¿no? Y es atractivo ya para el productor. Entonces, estos son ensayos que vamos a hacer en tanto estemos, digamos, en la gobernación. Los ensayos, cómo pueden funcionar las empresas comunitarias, ya como empresas, no solamente como unidades familiares, ¿no? Y además, obedeciendo a un principio básico, el principio de turno y rotación, es decir, se elige para una gestión y para nada más, ¿no? Y esto es, digamos, otro planteamiento. Entonces, una normativa nacional tranquilamente se puede poner los dos, incluso yo he dicho aquí en Bolivia, optativo, ¿no? Los que quieren elegirse sus representantes a través de partido político y voto secreto, adelante. Están en la posibilidad, pero aquellos que quieren elegirse, ¿no?, en una deliberación colectiva, obedeciendo a un principio de turno de rotación sin mediación de partido, también tendría el mismo valor ese diputado o ese senador. Y eso ya prácticamente eliminaría esa colonialidad de imposición de cualquier lógica. Entonces, esto es, por ejemplo, en términos operativos, ¿no?, que es posible practicarlas. Desde América Latina se conoce el concepto del buen vivir o vivir bien. ¿Cuál es su opinión respecto a ese concepto? A ver, en primer lugar, el concepto de vivir bien es muy abstracto. Y yo desarrollaba una fuerte crítica de ese concepto. Dice mucho y no dice nada. Evidentemente suena algo romántico, algo lírico, algo bonito, vivir bien, ¿no? Pero es una palabra al fin y al cabo. No te dice el concepto ahora cómo se aplica, cuál es, digamos, el concepto o el tipo de economía que planteas para vivir bien. No existe. Estamos luchando para que no haya explotación, enajenación, dominación ni discriminación. Parece muy bien. Ahora, frente a la naturaleza, de la misma manera habría que desarrollar que no haya sobreexplotación, ¿no? ¿No? Y eso es muy importante. Pero decir, digamos, que nadita vamos a sacar de la naturaleza, ya en mi criterio, ya es insostenible esa propuesta, ¿no? Porque no vamos a sacar nada de la naturaleza. Pero podemos sacar de la naturaleza para beneficiar al conjunto, pero ese conjunto conoce que lo que ha sacado, optimice su economía. Yo creo que sería la lógica más coherente planteado. A mí me encantaría más el concepto de equilibrio que sostenible. Evidentemente una cosa es sostenible cuando trabajas equilibradamente las cosas, ¿no? Es sostenible, por ejemplo, cuando no te relacionas con la naturaleza y explotas la naturaleza y sobredimensionas la explotación, prácticamente se desequilibra, ¿no?, la naturaleza misma, ¿no? Y en ese sentido, cuidar la naturaleza, en ese sentido es muy viable, ¿no?, en este sentido de equilibrio, ¿no es cierto? Pero no te está diciendo no toques nada, ¿no?, sino usa la naturaleza, ¿no?, pero de una forma equilibrada, digamos, no sobreexplotes la naturaleza. ¿Y cómo es la única manera de no sobreexplotarlo? Lo que explotaste, ¿no?, optimízalo, ¿no?, para beneficiar a mayor cantidad de la gente y que lo que explotaste, más bien que te haga crecer, pero no extraer en la naturaleza, en otras cosas, que te haga crecer, ¿no? Yo creo que esto es el tema de fondo, ¿no? Por eso, evidentemente, si se trabaja de esa manera, es sostenible, ¿no?, a largo plazo una relación de humanidad equilibrada, sin explotación ni enajenación, una relación equilibrada con la naturaleza, evidentemente, es sostenible a largo plazo.